a la charla que nos convoca en el día de la fecha. Y vamos a estar trabajando específicamente en el día de hoy sobre esta conferencia que va a tratar el tema de la protección de datos, metadatos y subproductos de procesamiento, y específicamente también las temáticas del consentimiento y la autodeterminación informativa dinámica para trascender lo que se entiende en la actualidad como el hype de la inferencia. Entonces, vamos a comenzar entonces con este recorrido. En primer lugar, a partir de la masificación de lo que es la práctica de procesar datos personales, naturalmente en lo que viene con esa revolución de orden informático en materia de datos, cada vez procesamos mayores volúmenes de información y por otra parte, esto no es solamente velocidad y cantidades de procesamiento, sino que son capacidades de procesamiento. Esto intensifica los flujos de información, nos representa desde lo jurídico los desafíos regulatorios que vamos a ver a continuación en el encuentro del día de la fecha, y por otra parte, desde la perspectiva nuestra como juristas, como operadores jurídicos del derecho, como abogados, nos representan nuevos escenarios de orden fáctico, relacional y normativo para resolver en torno primordialmente a una problemática central, que es una de las problemáticas más complejas en la actualidad, que se resume en lo que es el tema del perfilamiento, el perfilamiento de los titulares de los datos y en función de ello el jaque que se tiene a la identidad digital de los titulares de los datos. Es allí donde, en este nuevo marco de derechos, principios y obligaciones que nos plantea la aldea digital, centramos la protección de datos personales con nuevas metas de orden protectorio. Entre ellas, una de estas metas primordiales es repensar el objeto de protección a la luz de los principales derechos, principios que hoy en día debemos respetar, entre los cuales están el de consentimiento y autodeterminación informativa. En lo que respecta a la protección de datos personales, cuando nosotros trabajamos en materia de protección de datos personales, nos estamos centrando en derechos fundamentales en juego que son subyacentes a la temática de protección. Y dentro de estos derechos que emanan de las necesidades protectorias que arrastra el procesamiento automatizado de datos, la masificación de la actividad riesgosa en sí misma, que es procesar datos y generar perfiles de manera automatizada, y encima hoy en día tomar decisiones a partir de esas valoraciones personales automatizadas, tenemos todo este escenario, ¿no?, de nuevos derechos, de nuevas tensiones, y en función de ello emerge la autodeterminación informativa como parte de la evolución de las consideraciones jurídicas y de las condensaciones teóricas en derredor de la definición de este derecho de soberanía a nivel individual de las personas, con ese eje fundamental protectorio en materia de datos que, en definitiva y súper breves términos para resumirlo, implica la capacidad de cada uno de autogobernar los datos que refieren a nosotros y que hoy en día verdaderamente reconocemos como un derecho humano digital de nuestra era. Simplemente para resumir un poco inicialmente el tema de la protección de datos personales, dónde nos encontramos en esta cuestión de los lineamientos protectorios que han acompañado estas revoluciones tecnológicas que les hubiera comentado. La revolución tecnológica que señalaba eh, generó incrementos exponenciales en varios sentidos. Por un lado, yo les había mencionado previamente el tema de los volúmenes de los datos procesados, por otra parte, las velocidades de procesamiento, por otra parte, también la calidad y la cantidad de la información disponible y además de ello las capacidades en torno al procesamiento per se. Entonces, la protección de datos personales frente a estas revoluciones, con este surgimiento, la instalación, la masificación del uso de bases de datos, de técnicas de procesamiento automatizado de los mismos, tuvo que madurar contextuadamente el proceso de protección de los datos, de la información, y por otra parte también empezar a trabajar sobre nuevas ideas que trascienden los conceptos más clásicos de intimidad, privacidad. Y es así como nace el tema de la autodeterminación informativa. Cuando hablamos de protección de datos personales, nos referimos en términos generales a un derecho que se desdobla, ¿no?, en una faz
de orden sustancial, que es la del reconocimiento de su objeto, y por otra parte, a partir del reconocimiento de sus herramientas procesales. En el caso, la herramienta procesal característica que nuestro ordenamiento jurídico ha albergado y que todos ustedes conocen es la acción de habeas data, y que trabaja desde algunos lineamientos procesales específicos que intentan ser obviamente una acción de carácter expedito, una acción que tienda a la protección y al ejercicio de los derechos más fundamentales y clásicamente reconocidos en torno a la protección de datos, entre ellos los que ustedes resumen bajo los acrónimos de derechos ARCO, acceso, rectificación, confidencialidad y oposición. Dicho esto, simplemente recordar que junto también hace unos años atrás con el centro de graduados de nuestra facultad, también he dado una charla sobre la temática específica de protección de datos personales para que ustedes, si quieren, profundicen allí algunos de estos conceptos más clásicos, más superficiales sobre la temática de protección de datos personales, así que bien pueden encontrar esa charla en el repositorio que les refería bien Carolina en la introducción. Entonces, dentro de estos reconocimientos, además de la herramienta procesal que significa la base data, el reconocimiento de derechos correlativos, como lo son el tema de la privacidad y la seguridad, la estructuración en función de ello de los nuevos pilares en materia protectoria, que son el de privacidad, seguridad y confianza, el principio de prevención y de precaución, la responsabilidad objetiva, proactiva, solidaria, y en función a ello también el problema de los riesgos del desarrollo relacionados a las técnicas de procesamiento automatizado de datos. Son todas preocupaciones bien recientes del ámbito de la tutela de la protección de datos personales. Ahora, en relación a cómo ha sido esto regulado en Argentina, desde una perspectiva primero histórica, más clásica, desde el raconto cronológico regulatorio que podemos hacer al respecto, nosotros teníamos a la regulación de manera implícita en nuestro ordenamiento del juego del artículo 33 sobre la protección de datos pensada como uno de esos derechos implícitos de nuestra regulación constitucional, el artículo 19 pensando en el principio de reserva, el artículo 18 al respecto de lo que es la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, de los papeles privados, cosas que están reconocidas en nuestra Constitución Nacional, y después también del juego de la codificación. ¿Por qué? Porque nuestra codificación velezana, con su modificación del año 1968, contenía una previsión al respecto del tema de la regulación de lo que es el derecho a la intimidad, a partir del artículo clásico 1071 bis de nuestro Código Civil de la Nación, que actualmente se encuentra en el posicionamiento del artículo 1770 de nuestro Código Civil y Comercial unificado. Pero recién con la reforma del año 94, a partir de esta sanción e incorporación en el artículo 43, párrafo tercero, es que la protección de datos personales pasa a cobrar ese rol fundamental, protagónico, explícito en nuestro ecosistema regulatorio, y se reconoce el tema del habeas data, y en función de eso nace nuestra ley, también conocida como Ley de Protección de Datos Personales o Ley de Habeas Data, que es nuestra histórica Ley 25326. Ley que, claro está, por los años que tiene, ha sufrido algunos intentos fallidos de reforma integral a la fecha, sobre los cuales volveremos luego para no detenernos ahora. Pero sin perjuicio de esto, también agregamos a esa reforma del año 94 algo elemental, que fue el ensanchamiento de lo que es el bloque de constitucionalidad, específicamente en lo que respecta a el reconocimiento al derecho a la intimidad. Esto se encuentra en el bloque de constitucionalidad que nosotros encontramos por juego del artículo 75, inciso 22, donde le damos jerarquía superior a las leyes e igual rango a la Constitución a tratados internacionales a los cuales nuestra nación ha adherido. Y agregamos a esto el trabajo dialógico de la protección de datos personales, que es algo que muchas veces se deja de lado en el estudio de la protección,
de datos y que creo que es absolutamente relevante, sin perjuicio de que la autoridad de aplicación en materia de protección de datos personales a lo largo de toda su historia ha sacado disposiciones, resoluciones, como así también decisiones en casos concretos. Lo cierto es que la protección de datos personales engendra una fuerte relación y familiaridad con lo que es la temática de la protección de los consumidores y usuarios. De allí que podemos entender que la protección de datos personales en este sentido puede trabajar de manera emparejada, dialógica, con lo que es el campo protectorio consumeril, cuyo reconocimiento también fue explícito, coincidentemente con la reforma del 94, con el artículo 42 de la Constitución Nacional, con la respectiva Ley 24240 y modificatorias de protección de los derechos de los usuarios y los consumidores y su reconocimiento. Y además de esto, a partir del proceso de constitucionalización de nuestro derecho privado que se ve reflejado en nuestra codificación civil y comercial de la nación argentina, en lo que respecta a haber trasvasado al ámbito de esta regulación principios protectorios de materia consumeril. Recordemos que en nuestro código actual, unificado civil y comercial, tenemos tres tipologías de contratos: los contratos paritarios o de negociación individual, los sujetos a cláusulas generales predispuestas, y la tercera tipología, los contratos de consumo. Entonces, esta regulación nos da también a entender que las problemáticas de los titulares de los datos en su calidad de consumidores y usuarios también receptan esta cuestión de comunión con los principios reconocidos en la Ley 24240, principios y derechos que vemos muchas veces reiterados hasta textualmente en la 25326. Entre estas cosas a mencionar, la información, el deber de seguridad, el tratamiento, en el caso de los datos, como actividad riesgosa, la conceptualización de la actividad riesgosa, el deber de erradicar prácticas de carácter abusivo, el indubio pro consumidor, en el caso indubio pro titular del dato, es decir, siempre estar a favor de la interpretación más favorable, la erradicación y la prohibición de lo que se entiende como cláusulas de carácter abusivo, que son castigadas por nuestro ordenamiento legal por la máxima sanción, que es la nulidad, la contratación adhesiva como modalidad contractual, que en materia de procesamiento de datos prácticamente es la realidad imperante, y la responsabilidad objetiva y solidaria en materia de daños, solamente por mencionar algunas notas que comulgan entre estas dos áreas protectorias. Y respecto de nuestra proyección o consideración a nivel internacional, la protección de datos personales desde Argentina hacia afuera. Y la relación más importante a notar en este campo ha sido la relación de Argentina con la Unión Europea, que siempre ha sido esa región de punta en lo que respecta al tratamiento, al procesamiento de datos, y en lo particular a lo que es arrastrar a los demás países a tener estructuras similares desde una perspectiva de lo sustancial, de lo normativo, del reconocimiento de principios, de derechos, de roles, responsabilidades, etcétera. Y entre estas cuestiones está la histórica decisión del año 2003 por la cual nuestro país, Argentina, fue declarado como país con nivel adecuado de protección. ¿Según qué? En primer lugar, esa decisión del año 2003, como vemos que precede a lo que se conoce como RGPD, Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que es el más reciente, que sale en 2016 y entra en vigor en 2018, Argentina ha sido declarado país con nivel adecuado de protección de conformidad con la Directiva 9546 europea, que fue la precedente directiva marco de regulación protectoria en materia de datos europeo. Y nosotros, por suerte, fines de enero de este año, se vuelve a revisar finalmente y se cierra la revisión de todos los países. En el caso eran 11 países que habían obtenido la decisión de adecuación pre-RGPD. Post-RGPD, la Comisión vuelve a revisar esas decisiones de adecuación y vuelve a examinar su plena vigencia, declarándola positivamente el 15 de enero, como les comentaba, del presente año. Esto, bueno, vuelve a otorgarnos un poco de aire en lo que respecta a la consideración internacional acerca de lo que es nuestra adecuación
para el Reglamento General de Protección de Datos Personales, nuevo estándar a nivel europeo, que ya supera esa histórica directiva 9546 por la cual se nos había considerado como país con nivel adecuado de protección. Esto en la perspectiva local también se refleja con otra regulación de orden interno. Nosotros también hemos enunciado qué países son para nuestro marco regulatorio como países con nivel adecuado de protección. Esto se actualiza en el año 2019, donde se realizan algunas añadiduras de algunos territorios nacionales que antes no eran considerados como país de nivel adecuado de protección para nuestro ordenamiento argentino, y es de ese modo que nosotros tenemos esa enunciación también, de la misma manera que a su modo lo hace la Unión Europea con las decisiones de adecuación, nosotros lo hacemos más bien en un listado global enunciando todos esos países. Así que bueno, ustedes pueden mirar bien, por razones de brevedad no lo reproduzco, pero en lo que es la resolución 34 de 2019 tiene la modificación del artículo tercero de la entonces histórica disposición del año 2016 de la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en el caso esta resolución 34 que les menciono del 2019 de la IP. Esto modifica el listado de países con nivel adecuado de protección de esa entonces disposición en la que se fijaron los modelos de transferencia de los contratos tipo y además el listado de países con nivel adecuado, añadiendo en el caso Inglaterra, que había sido obviamente una cuestión que cambió con el paso del tiempo y luego posteriormente a lo que se conoce como el Brexit. Eh, y ahora hay una realidad, normativamente, de la misma manera que Europa, históricamente con la Directiva 9546 y lo mismo lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de España había arrastrado de algún modo nuestra interpretación de orden normativo y poder tener a partir de nuestras similitudes de derechos continentales sistemas regulatorios afines. Lo mismo sucede hoy en día en el caso con el RGPD y ha sucedido desde el momento que el RGPD fue sancionado, es decir, desde el año 2016 que nosotros, por lo menos en Argentina, se ha suscitado esta inquietud barra necesidad de situarnos un poco la regulación a los nuevos estándares protectorios que nos plantea el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y es así como tuvimos diversos intentos, como les digo, por lo menos hasta este momento, fallidos de reforma. En el caso, centrándome, de reforma plena e integral, porque proyectos relativos a reformas parciales, solamente enfocadas en alguno o algunos artículos de la 25326, han habido sobradamente muchísimos más. Solamente enfocándonos en proyectos de reforma íntegra de la norma, tuvimos primero el anteproyecto de reforma a la ley 25326 allá por 2017, que tuvo una primera y luego una segunda versión, el proyecto de reforma que después fue presentado en el Congreso de la Nación en septiembre de 2018, que perdió estado parlamentario. Después tuvimos un proyecto muy similar a este presentado por una diputada en el año 2020, luego por un senador también en el mismo año, y finalmente en el caso los anteproyectos y proyectos que salieron desde septiembre de 2022 en adelante con la nueva gestión de la IP. Y que en el caso tuvieron varias versiones de publicación. Septiembre de 2022, octubre de 2022, noviembre de 2022, febrero de 2023 y finalmente el proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación mediante el mensaje 87 del 2023, el día 29 de junio de ese año, a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Proyecto que, para simplemente resumirles un poco su estado de avance, se encuentra allí, es decir, todavía no ha sido debatido, ha sido meramente presentado. El proyecto anterior había perdido, en el caso del proyecto anterior enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, había perdido estado parlamentario. En el caso de este, veremos ahora a continuación qué nos depara el futuro cercano respecto de su destino. Y volviendo entonces a la protección de datos personales y ahora pasando a examinar el objeto de la protección. Cuando nosotros empezamos a profundizar el tema del derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad,
empezamos a estudiar como seres humanos la cuestión relacionada a esa zona de reserva del individuo, esa zona que el individuo entiende como íntimo, que se encuentra por fuera del control externo, por fuera de la esfera de lo público. Y ese es el primer abordaje incipiente que desde un punto de vista regulatorio o genérico vemos replicado naturalmente en los textos de orden constitucional, el primer abordaje más primario sobre esta temática. Y recién es con la madurez que adquiere el concepto protectorio subyacente a la temática de datos personales cuando se enarbola la idea de autodeterminación informativa a partir de la conocida sentencia alemana del censo, es que recién ahí los sistemas jurídicos modernos de protección de datos personales empiezan a edificarse con los cimientos correctos a partir de esa idea de derecho superador protegido. Un derecho superador que va mucho más allá y de manera mucho más expansiva que la mera privacidad o intimidad que se entiende a nivel superficial como esa esfera que sacamos de la circulación de lo público y por otra parte con lo que entendemos como privativo nuestro. Entonces, es muy interesante ver cómo hasta el momento, y esta naturalmente es una preocupación que les comparto en este sentido como especialista y doctora en la materia, que es que la doctrina siempre ha sido muy frondosa en lo que respecta a las definiciones accesorias, la definición sin perjuicio de la precisión técnica de lo que voy a señalar, porque después vamos a claramente criticar ciertas definiciones desde un punto de vista técnico, pero sí lo hace preocupándose por las definiciones de glosario que se esperan en esta área protectoria, pero no lo hace sobre la actividad per se de qué es lo que nosotros entendemos que es proteger los datos personales. ¿Qué es lo que nosotros definimos por acciones de protección de datos personales? Hasta ahora muchas veces se habla de qué principios tenemos que seguir, qué derechos se involucran, qué derechos protegemos, a qué sujeto protegemos, qué responsabilidades colocamos a quienes procesan los datos y demás, pero no se explicita siempre con claridad cuál es el objeto central de la protección de datos personales. Tal es así que nuestra histórica norma lo que hacía era entender que se protegían, por ejemplo, los datos asentados en bases de datos, por ejemplo, destinadas a dar informes, precisión jurídica totalmente superflua. Por otra parte, en la actualidad, llegando tal vez a lo más reciente, proyectos de reforma recientes tal vez enarbolan la palabra autodeterminación informativa sin cabalmente comprenderla porque luego la contrarían con el propio articulado y su propia utilidad. Por lo tanto, claramente no se ha tenido a lo largo de la historia de la protección de datos personales a nivel local un verdadero entendimiento de qué significa proteger. Y cuando hablamos de protección de datos, en definitiva, estamos hablando de la protección totalmente plena e integral de los datos personales asentados en bases de datos realizadas en cualquier tipo de soporte a los efectos de su tratamiento, procesamiento y todas las acciones, ya sean principales, accesorias, directas o indirectas, que impliquen procesar datos. Y esto para sacarle el tinte muchas veces blando, humano, a la idea de qué es procesar datos, ¿no? O sea, muchas veces se termina respondiendo esto de una manera muy confusa por la normativa, porque claramente en ese entonces, por lo menos históricamente, no se tenía esta idea de trabajar interdisciplinarmente justamente con normas cuyos objetos son clarísimamente técnicos. Entonces, estas son observaciones de cosas que deben cambiar a futuro. Entonces, centrémonos en el objeto de protección. Yo siempre he trabajado sobre esta cuestión dicotómica entre la confrontación de lo que es el dato como registro versus la protección de la información. Y esto siempre me lo ha disparado y lo he compartido también con otros colegas y también alumnos de cursadas avanzadas, en el sentido de que las normas, en términos genéricos, centra su foco protectorio confundiendo el dato personal y utilizando el vocablo sinonímicamente con información, lo que claramente no es correcto.
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para entender el objeto de protección es conceptualizar y entender acabadamente cuál es el significado de este término y cuáles son las implicancias prácticas detrás del tratamiento automatizado de datos. Es decir, tenemos dos componentes fundamentales en materia de tratamiento de datos y entre estos dos componentes están por un lado los datos y por el otro lado la información. Los datos en sí mismos son entidades de carácter objetivo que surgen de la representación de hechos en forma de cualquier cosa, ¿sí? Palabras, números, letras, eso es un dato. Por otra parte, la información en sí misma es el resultado, en el caso de un procesamiento organizado de datos sobre el cual se adquiere un determinado significado. Por lo tanto, este procesamiento que les estoy comentando y esta forma de relacionar previamente los datos es lo que convierte a los datos en información que puede ser útil para alguien según algún determinado contexto y lo que involucra claramente para pasar de una forma a la otra son actividades, es equipamientos, son sujetos que intervienen en volver esas entidades, esos registros objetivos en algo útil, aplicable y que sirva en un determinado contexto de análisis. Entonces, podemos utilizar de manera imprecisa, y eso es algo muy criticable, podemos utilizar las palabras con el sentido más relajado y común de los términos y en esta manera no distinguir la diferencia entre uno y otro concepto. Parece ser que la norma ha sido ello lo que ha dejado traslucir, aún en las definiciones y lamentablemente en definiciones que persisten hasta nuestros días generando y haciendo perdurable esta confusión conceptual. ¿Se puede hacer esto en lo informal? Sí, claramente, en lo informal, pero no en el ámbito normativo específico, porque tomando esta decisión de proteger una cosa y desproteger la otra, en definitiva se pierde la necesidad protectoria sobre un amplio campo de productos y de subproductos de cosas que sí deberían ser también protegidas y con la misma intensidad normativa. Cuando hablamos de datos, para súper simplificar la cuestión, estamos hablando, como les decía, de registros, representaciones formales de cosas. Y al ser factores de orden objetivo sobre algo que está dado, como lo decía el vocablo en latín, o sea, cuando se hablaba de los datos, era, en términos simples, aquello que estaba dado. Cuando pasamos a la información estamos relacionándolos, estamos procesando y de allí que también los juristas tuvieron la necesidad de decir, bueno, vayamos a definir también el procesamiento de datos. ¿Qué es lo que nosotros defendemos como concepto del procesamiento de datos frente también a conceptos antagónicos de orden técnico? O sea, de la misma manera que si tenemos que hablar de una forma conceptual, es que los datos son esa unidad atómica componente de la información, respecto del procesamiento de los datos como el acto de manipulación de datos de alguna manera, eh, también podemos encontrar el mismo tipo de diferencia y de choque de mundos. Entonces, el procesamiento de datos, en términos también desde una perspectiva histórica, es que siempre, siempre el ser humano ha procesado datos de alguna u otra manera, manualmente o con herramientas técnicas de carácter súper rudimentario, y con el paso del tiempo la tecnología ha acompañado el procesamiento y cada vez ha sido ello más posible de manera automatizada y hoy en día ya tenemos esa realidad a la cual referíamos al inicio del encuentro del día de la fecha. Entonces, cuando resumimos la actividad de procesamiento, hablamos de esta manipulación de la información con independencia de qué actividades se involucran para ello, lo que le permite asignar significado a los datos para que estos se vean transformados en lo que es la información. Procesar datos involucra acciones y operaciones y visto desde esa perspectiva de la acción, está claro que es una actividad en sí misma de orden dinámico, de carácter objetivamente riesgosa, económica también, porque claro está que podemos decir que es una de las actividades más lucrativas también de nuestros últimos tiempos y de lo que es el campo de la economía digital. Y procediendo un poco en relación a cómo resumimos las actividades de procesamiento en términos también generales, las actividades de procesamiento se resumen en 5 categorías de actividades. La colección de los datos, lo que ustedes conocen como recolectar los datos, juntar los datos.
La conversión, variar la forma, ¿sí? Convertirlos en otra entidad, la manipulación de los mismos, el almacenamiento y la comunicación. Típica actividad del procesamiento de datos, la comunicación, por ejemplo, a través de lo que son las sesiones, las transferencias internacionales y demás. Y nuestra ley de protección de datos personales, claramente la 25326, también ha definido, recuerdan que nuestra 25326 en el artículo segundo tenía todas las definiciones del glosario de su norma, entre ellas la de tratamiento de datos. Y por otra parte, también nuestra ley de protección de datos personales establece la definición de dato personal, como les digo, confundiéndolo con información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables, y luego define el concepto de datos sensibles. Un concepto que desde la perspectiva más histórica de la norma tenía una cierta taxatividad desde un punto de vista conceptual, normativo, ese listado, regulación que para mí, por el contrario, desde mi perspectiva e interpretación doctrinal, es una enumeración meramente enunciativa, y también entiendo que respecto de la misma la definición debe necesariamente cambiar porque la sensibilidad de los datos también es otra entidad de carácter dinámico, es de carácter evolutivo y es de carácter contextual, y que tiene que realizarse en vez de por atributos que nosotros entendemos como atributos discriminatorios, jurídicos tradicionales, sino a partir de lo que entendemos como análisis de criticidad en materia de datos personales. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, los proyectos, o sea, en el caso del anteproyecto en todas sus versiones y proyectos de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales de los últimos años, en el caso específico de 2022-2023, cambia algo de esto y cambia superficialmente? ¿Por qué? Porque definimos y seguimos segmentando. Dato personal de un lado, dato sensible del otro. Y lo que se hizo fue, bueno, incrementemos las categorías de datos sensibles, definamos también qué son, por ejemplo, los datos biométricos, los datos genéticos, pero allí, por ejemplo, hay ausentes a ese baile, como pueden ser los datos de georreferenciación. Em, Hay muchísimas, tantas otras cosas que se pudieron haber dicho respecto del matiz amplio, abierto, indefinido en torno a la categoría de datos sensible y su estudio en función de la criticidad de los datos, más no lo que la norma establecía. En particular, en materia de el complemento de los datos, ¿cuál es este complemento natural que siempre aparejamos juntos y decimos datos y un vocablo que seguramente deben haber oído, los metadatos? Cuando nosotros hablamos de metadatos, son aquellos, justamente como se les suele decir habitualmente, los datos sobre los datos. Están definidos de esa manera habitualmente porque es esa información de carácter estructurado que lo que hace es describir a otra información, a otro dato, y que resulta muy importante a los efectos del procesamiento porque pueden, por ejemplo, revelar mucho más acerca del contenido en sí mismo desde una perspectiva de utilidad y contextual de un determinado dato o de una determinada información, que lo que directamente se obtiene a partir de cualquiera de estas dos entidades. A partir de los metadatos muchas veces y a partir del procesamiento y la sistematización de los metadatos también se pueden establecer patrones de comportamiento, patrones o hábitos o relaciones en materia de datos. Y desde lo técnico, tienen también diferentes clases que se definen primordialmente por el contenido. Nosotros hablamos de metadatos de carácter descriptivos, aquellos que se encargan de la identificación o del otorgamiento de elementos clave contextuales de un determinado dato. Después tenemos, por otra parte, lo que se conocen como metadatos de carácter estructural. Al respecto, cuando hablamos de metadatos estructurales, hablamos de aquellos que se agrupan con otros datos y que nos indican cómo se agrupan y se relacionan esos datos. Y finalmente tenemos los metadatos que se conocen como metadatos administrativos,
que son aquellos que nos proporcionan información sobre la administración de un determinado dato. Ejemplo, los datos típicos que ustedes obtienen en relación a la creación, por ejemplo, de un archivo, las características de esa creación, etc. Ahora, a mí siempre me ha gustado señalar la necesidad de regular una entidad mucho más olvidada, aún más profundamente olvidada, que los metadatos, que recién ahora se están colando en las regulaciones más recientes en materia de protección de datos personales, que son los subproductos de procesamiento. Cuando hablamos de subproductos de procesamiento, nos referimos a estos productos secundarios que se obtienen en materia de datos personales. Son aquellos que nosotros obtenemos de forma secundaria dentro de un proceso productivo, en el caso, el tratamiento de datos, y que se obtiene de manera paralela con el output, que es el producto principal del procesamiento, pero que nosotros sabemos que contextualmente ese subproducto, si lo emparejamos con el producto de procesamiento, el subproducto de procesamiento tiene un relativo valor inferior al producto de procesamiento. Y tomando la analogía de las clasificaciones que tenemos respecto de las cosas materiales que manejamos en relación a los subproductos de procesamiento, los subproductos de procesamiento, cuando hablamos de cosas materiales, lo distinguimos entre los subproductos elaborados y no elaborados. En materia de datos, procede el mismo tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque elaborados son aquellos que han sido sometidos a procesos de transformación, esto es, han sido sometidos a una técnica específica de procesamiento en materia de datos. Los no elaborados son aquellos que son derivados directos de los datos obtenidos, en el caso de los titulares de los datos, con o sin su consentimiento, ¿sí? Como sea el medio de obtención, son los que se derivan de manera directa sin ser sometidos a ningún proceso de transformación. Y después, por último, tenemos los residuos. Esta categoría tal vez es hasta más peligrosa en materia de datos personales, porque si poco sabemos qué ocurre con los residuos materiales, mucho menos sabemos qué ocurre con los residuos en materia de datos personales, sobre todo que cuando tenemos residuos, ¿qué deberíamos estar haciendo? También en materia de datos personales, destruyendo los mismos de manera irreversible, con borrado de grado militar. Ahora, cuando hablamos de residuos, para entenderlo como una suerte de subproducto de procesamiento en materia de datos, estamos refiriéndonos a productos secundarios de procesamiento que son resultantes de procesos que podrían llegar a ser utilizados en otros procesos. Esto es porque, si bien tienen una utilidad mucho inferior a la de los subproductos de procesamiento, no llegan a ser, por ejemplo, estériles o inútiles como lo que se conocen como desechos. Esto en el ámbito material, y extrayendo ese grafismo al ámbito de la protección de datos personales, también deberíamos empezar a plantearnos qué sucede con los datos que no se terminan utilizando, los subproductos que luego terminan siendo descartados. Entonces, prosiguiendo en relación a estos objetos, está claro que la protección de datos personales debería enfocarse primordialmente en proteger datos, metadatos, productos y subproductos de procesamiento, obtenidos de manera directa, indirecta, con cualquier tipo de técnica de procesamiento y a los fines de la realización de cualquier finalidad de tratamiento, y por cualquier sujeto y asentados en cualquier tipo de base de datos. Es decir, estas son las interpretaciones más amplias, más extensivas, más protectorias, que serían mucho más provechosas para lo que son los lineamientos legales que nosotros manejamos a nivel principiológico. Y de allí nos metemos en el tema del derecho a la autodeterminación informativa. Ya les había comentado previamente que el derecho a la autodeterminación informativa tenía que ver con este derecho de autogobierno, así como lo dice la Real Academia Española, es el derecho de controlar la información que de uno mismo tienen terceros. El derecho a conocer, acceder, rectificar y cancelar los datos personales contenidos en ficheros o archivos informáticos, derecho a impedir agresiones a la dignidad y a la libertad fruto del uso ilegítimo y mecanizado de datos. Bueno, eso ya simplemente de manera conceptual. Pero, ¿qué es lo que nos preocupa en relación a la autodeterminación informativa? El ejercicio de este derecho que se condensa en la exteriorización de nuestra idea de consentimiento informado para el tratamiento de datos como base
para su procesamiento. El primer punto es que lamentablemente y siempre la autodeterminación informativa ha sido considerada o limitada a la fase estática. Dentro de esta idea del control que ejerce el titular del dato y el gobierno sobre los datos, ese control, ¿cuándo se ejerce desde una perspectiva cronológica? Y bien, si nosotros pensamos en la idea de proceso, el ejercicio estático de la autodeterminación informativa, justamente cuando se celebra la contratación o cuando el titular realiza la expresión de voluntad y no se replica esto dinámicamente con la evolución de las técnicas de procesamiento que se aplican al procesamiento de sus datos, claramente vemos cómo esa autodeterminación informativa está limitada. ¿Por qué? Porque no lo puede ejercer el titular a este derecho en torno a todas esas actividades relacionadas, evolutivas, cambiantes, que muchas veces, por ejemplo, son desconocidas, no son informadas, han variado con el paso del tiempo, han crecido, han evolucionado. Y es por eso que también el consentimiento termina compactado en ese momento en el que se cristaliza la contratación, en el momento en el que el sujeto se convierte en titular del dato en torno a esa relación asimétrica que es el procesamiento de datos. Y es por eso que a partir de esa idea compactada de consentimiento informado, se limita la extensión del mismo, la intensidad y la calidad de ese consentimiento. Por eso siempre he entendido que esta entidad tiene que revisarse. Yo históricamente les había comentado que la autodeterminación informativa surgía a partir de la conocida sentencia alemana del censo, una sentencia reciente relativamente para lo que es el universo del campo del derecho, porque data de 1983, así que estamos trabajando sobre un derecho de construcción reciente. Y cuya sentencia centró el análisis en algo interesante, que es esta derivación de este derecho en función del derecho general de la personalidad, estableciendo esta idea de que la autodeterminación implica la capacidad que tiene el individuo de autodeterminar o decidir por sí mismo cuándo y dentro de qué límites los asuntos de la vida personal habrán de ser públicos. Y lo acompaña esto en lo que refiere a si la persona podría llegar a ser obligada, en el caso a proporcionar datos personales, que justamente es lo que motivaba el censo en el cual se suscita este problema. Y establece esta cuestión de los balances, es decir, ningún derecho obviamente es absoluto, pero en el caso, si la persona se ve forzada a proporcionar datos al mismo tiempo para el logro de dicha finalidad, se tienen que establecer medidas que aseguren esa privacidad, esa confidencialidad. Y después, para volvernos en el tiempo algo más reciente, nosotros recién en 2022 explicitamos, en el caso, la autodeterminación informativa en el proyecto de reforma, em, pero la pregunta que uno se hace ¿es genuino explicitar la autodeterminación informativa si luego, por ejemplo, se mata un principio de procesamiento como lo es el consentimiento informado de los titulares de los datos, libre, expreso, específico e inequívoco? Entonces, más allá de ir, por ejemplo, ¿no? De discurrir entre 1983, donde todavía no teníamos acuñado el término, a, no sé, nosotros en nuestra realidad de 2022, donde conocemos el término, aparentamos cuidarlo, pero en realidad después lo terminamos vulnerando. ¿Es genuina esta intención desde el punto de vista regulatorio? Claramente no la creo genuina y entiendo que debería cambiar el tema de no abusar, de nombrar un derecho si luego no se lo va a autorizar, porque esto genera confusión obviamente en los receptores, porque al leer el objeto de la norma se cree que se va a proteger ese derecho y luego esa protección se frustra por vía de la interacción del articulado. Entonces, prosiguiendo, ¿cómo nosotros materializamos la autodeterminación informativa? Y bueno, la materializamos a través del consentimiento. El consentimiento, yo les había comentado que tiene que ser libre, expreso, informado, específico, inequívoco sobre el procesamiento, el tratamiento de datos personales. Y nuestra histórica ley 25326 establecía, en primer lugar, la regla general de que se tenían que consentir los tratamientos en materia de datos y las excepciones al consentimiento, situaciones
taxativas limitativas enunciadas en el artículo 5 de esa norma, en las que se puede prescindir por claros motivos justificados legales del consentimiento, cuya interpretación debería ser lo más restrictiva, lo más taxativa posible. Y tenemos el tema de cuándo se materializa y por qué es tan importante estas características que les reiteré sobre el consentimiento en el tratamiento de datos. En primer lugar, porque cuando hablamos de consentimiento, nosotros nos referimos a también la misma cristalización de la autodeterminación informativa. El consentimiento se lo pide antes de empezar a trabajar con los datos, antes del tratamiento. Y en términos generales, esto sucede muchas veces antes de que evolucione el tratamiento. Cuando nosotros hemos consentido cosas históricas y nos ponemos a pensar en el pasado de los consentimientos que siguen siendo válidos nuestros hasta el momento, claramente los algoritmos y las técnicas de procesamiento que nos reciben del otro lado han cambiado muchísimo. Ya no son las mismas que las que nosotros históricamente de alguna forma hemos consentido. Entonces, está claro que eso no sucede, que eso desvirtúa la idea dinámica de ese consentimiento y la construcción de aquellas condiciones dinámicas que tiene que tener él mismo. ¿Y qué errores tuvimos y por qué estuvimos y lamentablemente seguimos estando en riesgo de perder el consentimiento como principio? Históricamente, con el intento de reforma de 2017-2018, se intentó imponer un sistema en el que había consentimiento que se podía exteriorizar de manera expresa o de manera tácita. Y es así como en ese proyecto se introdujo una idea de consentimiento tácito o consentimiento líquido, lo que yo llamaba en ese momento el sale o sale de los consentimientos. Si no tenías consentimiento expreso y no entraba, sino en su caso, en las excepciones al consentimiento expreso, entonces ibas por el consentimiento tácito. Era bueno, tengo el billete ganador sí o sí para las empresas y para las prácticas abusivas de las empresas. Y ahora hemos hecho algo aún peor. ¿Por qué? Porque el proyecto de reforma 2022-2023 en cuanto a su construcción establece un concepto peor que son las bases legales para el tratamiento. Y acá viene el gran dilema sobre el colonialismo normativo, es decir, si nosotros seguimos lo peorcito del RGPD y lo importamos sin reflexionar que pudimos haber tomado una elección consciente de establecer ejemplificativamente a nivel internacional un mejor estándar protectorio y perdemos eso y encima terminamos intentando convencer a la población de que vamos a proteger justamente el valor de la autodeterminación informativa dinámica y que sostenemos que tenemos y enarbolamos un enfoque basado en derechos humanos y como bases legales del tratamiento, pasa a ser el consentimiento una de 6 opciones posibles. Y de esas 6 opciones, hay muchas de ellas que antes eran excepciones limitativas y restrictivas al consentimiento, que por novación absolutamente mágica de los tiempos terminan siendo nuevas reglas, y que además de todo esto, una de esas 6 alternativas es lo que se conoce como el interés legítimo del responsable de tratamiento. Es decir, en una relación harto asimétrica como es la de procesamiento de datos, ponderar el interés legítimo de la parte más fuerte de esa relación asimétrica es una verdadera locura por más mecanismos diabólicos de salvaguardas ulteriores que se establezcan. Porque luego que colocamos la burocracia al servicio del titular del dato, ¿para qué? Para que el titular del dato se rasgue las vestiduras, primero teniendo capacidades adivinatorias, porque imagínense que un interés legítimo lo tenés que adivinar como titular del dato, para que luche con sus capacidades adivinatorias y que luego se establezca una investigación para ver si se ha fundamentado adecuadamente la existencia de ese interés legítimo y si no se conculca o no se conculca derechos. Por lo tanto, bueno, estamos en el ridículo de esconder estos abusos debajo de la alfombra y encima justificarlo a través de las nuevas bases legales de tratamiento, tema que, claro está, no deberíamos dejar pasar. Para mí, el consentimiento no puede convertirse en tan solo una de 6 opciones, porque eso genera que luego el consentimiento se convierta en la opción más estériles de alternativas del artículo 13. Es decir, imaginen ustedes las empresas que siempre han abusado, que de algún momento u otro tengan la posibilidad de elegir en un gran menú de opciones cuál es el camino para salir y claramente el consentimiento va a ser el camino menos transitado y va a volverse el camino progresivamente
menos transitado, hasta que deje de ser totalmente inutilizado. Y por otra parte, porque se terceriza en el más débil lo que es la defensa de los derechos. El titular del dato no se puede encargar como eslabón más débil, esto es como colocar la carga al consumidor de corregir todos los defectos del mercado. Y es siempre, siempre, siempre el más débil el que es arrojado a estos dudosos procedimientos normativos. Y después también con la introducción de palabras que ya lo he señalado en tantas otras charlas que he realizado y que ustedes pueden conseguir y encontrar en YouTube sobre las críticas al proyecto de reforma de 2022-2023, introducir, por ejemplo, la realización de medidas precontractuales para esquivar también el consentimiento. Es decir, jurídicamente la falta de precisión del término es abismal, ¿no? ¿Qué son las medidas? Una cosa son hablar, ¿no? de tratativas precontractuales, pero algo muy diverso es hablar de medidas precontractuales, medidas de qué tipo, preparatorias, por ejemplo. Bueno, entonces volviendo a esta idea de los abusos, naturalmente creo que lo que luchaba la protección de datos personales a lo largo de los años siempre había sido limitar la extensión interpretativa de las excepciones existentes al consentimiento libre, expreso e informado. No novar y generar una jerarquización de las excepciones devenidas en principios de tratamiento. Jamás había sido, jamás había sido esa la intención, y es por eso que tenemos que volver a enfocarnos en lo importante. Y esto es trabajar entre y contrastar lo que se entiende por la protección estática versus lo que necesitamos a futuro, que es la protección de carácter dinámico. Como les había comentado antes, la autodeterminación informativa siempre se ejerce de alguna manera en esta faz de carácter estático. Esto es colocar el énfasis en cosas estáticas que en el momento se pueden, entre comillas, fotografiar, si podríamos decirlo de esa manera para graficarlo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué datos se van a tomar? ¿Cómo se va a procesar esa información? Pero no a través de qué técnicas, cuáles son los verdaderos procedimientos internos de lo que se hace con la misma, con quiénes se va a ceder esa información, cuáles son los límites, por ejemplo, de las sesiones, de las transferencias, entre otros tipos de cuestiones, cuáles van a ser los usos propios para el procesamiento, qué tipo de subproductos y de productos se van a obtener de ellos, cómo se va a relacionar la información, con qué entidades se las van a entrecruzar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, entender que todas estas características que les acabo de volcar son todas características que cambian con el paso del tiempo, y es por ello que deben ser actualizadas. Al ser la autodeterminación informativa acompañada por el consentimiento también tiene que responder de manera dinámica, y es necesario que reformulemos esta regla. Y es por eso que yo propongo esta cuestión de establecer una autodeterminación informativa dinámica, con mayor detenimiento sobre el conocimiento de lo que se hace, más en contacto con los tiempos reales de procesamiento, prevenir de esta manera la afectación funcional de los datos ante las posibles vulneraciones que puede sufrir el titular del dato frente a los actos no informados ni consentidos, porque esta es una realidad permanente. Las personas no saben qué es lo que se hace con sus datos, y esto lo evitaría. Y entender esto que de la mano con la autodeterminación informativa, el consentimiento y el consentimiento informado dinámico es necesario para hacer un consentimiento válido. Porque si no, en la actualidad nos estamos llenando la boca de consentimientos informados y en realidad estamos hablando de asentimientos informados a muchas anchas, meramente informados, porque ni siquiera son totalmente informados. Entonces, asiente el titular del dato y de manera parcialmente informada. El consentimiento informado no puede ser reducido a un acto único, sino que es un conjunto de actos complejos que tiene un proceso con una estructura que es de carácter relacional, de orden iterativo, de carácter informativo. Y esto tiene que ver con el ejercicio de ese derecho de autodeterminación informativa dinámica, establecer y construir un consentimiento informado dinámico específicamente estructurado para la actividad de procesamiento de datos.
Y esto también es para sacar un poco las confusiones. Así en el chat decían, bueno, sobreabundar de información para no informar. Muchas veces existe esta suerte de ataque de denegación de servicio respecto de la información de los titulares de los datos, para que el titular del dato directamente se sienta abrumado, no lea nada, asienta y siga hacia adelante, ¿no? Entonces hay que claramente dar estas opciones para poder decidir, y todo ello se agrava aún más cuando tenemos otra situación en paralelo, que es la merma de la obligación de registrar las bases de datos. Imagínense ustedes la ingeniería inversa que se tiene que hacer hoy en día, por ejemplo, si no se debieran registrar las bases de datos y al mismo tiempo tuviéramos bases de datos y responsables de tratamiento que no estén registrados, que estén ejerciendo su interés legítimo para procesar los datos. Estamos encontrando realmente fantasmas, es decir, los que hacemos defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, vamos a tener la familiaridad de esa sensación del demandado, del legitimado pasivo, imposible de notificar. Misma situación vamos a encontrar en este supuesto. Entonces, claramente tenemos que cambiar, tenemos que complementar esto de manera preventiva y por otra parte entender que el titular del dato no puede ejercer autodeterminación informativa de datos respecto de datos e información que desconoce, es decir, tampoco podrá hacerlo respecto de procedimientos que nunca le fueron informados y que también al mismo tiempo desconoce. Entonces, inclinarnos por un ciclo, como les decía, con características iterativas, o sea, que se reinicie, relacional, que sea dinámico, que tenga retroalimentación y feedback y que lleve a cabo este proceso el responsable de tratamiento con el objetivo que verdaderamente el titular del dato comprenda lo que se hace y en función de eso pueda elegir con una verdadera volición al respecto del destino de sus datos, sería un cambio de paradigma bastante importante en la materia. Y volvemos un poco a procesamiento de datos. Habíamos quedado en la definición jurídico-técnica de qué es procesar los datos y tenemos un nuevo escenario, un escenario que se viene dando hace rato con el tema del surgimiento de técnicas cada vez más intrusivas, como lo son el tema del Big Data, Data Mining, la inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning. En el chat veo que también están mencionando alborotadamente estas técnicas de procesamiento, técnicas riesgosas de procesamiento que claramente nos representa un cambio en lo que respecta a la era de datos en la que estamos, volcándonos a una era de perfilamiento, una era que a mí me gusta caracterizar como algoritmocentrista, como post-privada, donde el titular del dato tiene una identidad de carácter digital totalmente disociada, totalmente determinística, y que está fuera de su control en lo absoluto, lo que tiene consecuencias técnicas y jurídicas riesgosísimas a corto, mediano y largo plazo, porque nadie sabe qué es lo que, por ejemplo, luego, más adelante en el futuro, se pueden llegar a hacer con estos perfilamientos. Y esto es lo que nos enfrenta la era de posprivacidad frente a estas técnicas que son altamente riesgosas, cuyos alcances, contextos, finalidades, han sido lo más intrusivos y los más impactantes que han podido ser a lo largo de los últimos tiempos. Es por eso que nosotros tomamos esta cuestión de la huella de daño que se hace a partir de lo que es el procesamiento de datos. Imagínense lo que ha permeado de ello que nosotros tenemos en el ordenamiento del RGPD a nivel regional, la obligación de hacer lo que se conocen como estudios de impacto, o sea, la huella en materia de tratamiento de datos personales. Y es por eso que en este escenario de riesgos que se derivan de estas técnicas de tratamiento de datos que mencionamos, la privacidad necesita de una revolución y es por eso que frente a la imposibilidad sistemática que nosotros tenemos de contener las consecuencias del procesamiento automatizado de datos por estas técnicas riesgosas y de procesamiento de los mismos, se erige la necesidad de reconocer al individuo titular del dato post privado el derecho de ser anónimo, el anonimato como derecho desde un punto de vista contextual en aquellas situaciones potestativas en las cuales la parametrización no sea necesaria por fines estrictamente legales reconocidos y que no sean obviamente utilizadas para finalidades que no estén previstas y que sean absolutamente indispensables en torno al procesamiento de los datos.
Y prosiguiendo con esto, la parametrización se logra a partir de qué? Y bueno, a partir de lo que hablábamos al principio, más volumen de datos, más complejidades en el relacionamiento, y proyectivamente esto no va a parar aquí. Es decir, los algoritmos siguen evolucionando, las capacidades que nosotros tenemos de procesar siguen evolucionando. Y es aquí donde empezamos a ver también que el ámbito, el ecosistema de la protección de datos personales o mismo de la defensa de derechos de carácter digital, empiezan a tener algunos conflictos específicos de precisión. Y de precisión porque en esta lucha parece de alguna manera haberse agotado el justificativo del por qué tenemos que proteger. Y allí viene una de las cuestiones que quería centrar particularmente esta charla, que es este descubrimiento totalmente tardío que estamos viendo sobre el tema de los datos inferidos y lo que vengo a llamar como la reinvención de la rueda en el procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque cuando hay, en el caso, ¿no? Datos, metadatos, subproductos de procesamiento, el objeto normativo, el objeto regulatorio es proteger todas estas entidades. No solamente lo que sucede actualmente con este redescubrimiento de definición del dato inferido o los datos inferidos o las inferencias, no solamente los llamados datos inferidos. Y esto lo considero como un grito bastante ahogado de una idea pseudo-fashionista, decir, bueno, enarbolemos un nuevo término, generemos un nuevo término en función de lo que necesitamos mantener vigente en términos de protección. Ahora, frente a la falta de uniformidad conceptual en torno a lo que es el tema del concepto per se poco técnico que implica el dato inferido o las inferencias, de un sentido total del lenguaje natural, sabemos que cuando esas interpretaciones grises se meten en el ámbito jurídico, generan un reflejo de inseguridad jurídica y de discrecionalidad interpretativa. Por lo tanto, no son ideales. Con este problemita sobre el hype del concepto de la inferencia en lo que respecta a la protección de datos personales y la imprecisión jurídico-técnica que acuso al respecto de este asunto, es que parecen descubrirse totalmente de manera trasnochada, tardía, extemporánea, las cosas que nos vienen sucediendo y que quienes estamos en el ámbito de lo que es privacidad y protección de datos personales venimos señalando hace años y quienes nos han precedido señalan hace más de 4 décadas. Nosotros estamos atravesando un modelo de extractivismo de datos hace mucho tiempo hace. No es para descubrirlo recién ahora. Como así tampoco descubrir recién ahora, porque nunca se detuvieron en observar qué es lo que hacía el procesamiento de datos a partir del Big Data en adelante. Hoy en día estamos debatiendo inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Recién en serio encuentra el área de la protección de derechos digitales, la cuestión relacionada con lo que es proteger un dato inferido producto de la realización de un perfilamiento a través de o por medio de Big Data, o descubren recién ahora el targeting, el micro-targeting que hizo la temática consumeril y que estudió la temática consumeril hasta el hartazgo desde los 90 en adelante. Claramente hay algo de conciencia y de perversidad en este redescubrimiento tardío, ¿no? No creo que sea necesario desde el punto de vista protectorio reinventar, en el caso, una definición para justificar la idea basal de esto que ya les vengo diciendo hace un buen rato ya en el día de la fecha, que es la protección de los productos y de los subproductos de procesamiento, porque las inferencias y en el caso, los datos inferidos no son el único tipo de subproducto. Si de vuelta nos cubrimos un ojo y protegemos solamente un pedacito de la historia, el resto se desprotege. En el caso, la Agencia Española de Protección de Datos Personales, cuando habla específicamente sobre la temática y el estudio de lo que respecta en relación a los datos particularmente en el ecosistema de IoT, de Internet de las Cosas. Habla de datos de diferentes categorías. Aquí ya no nos apartamos de los datos personales sensibles, me estoy refiriendo a los datos que están dentro de lo que sería, ¿no?, el tema de la inferencia, para entender
de dónde viene el hype, la moda, el fallonismo de este término. Habla de los datos facilitados por los titulares de los datos observados por y hacia el titular del dato, los datos derivados y los datos inferidos. En términos generales, se entiende siempre que las dos entidades menos manejadas por los titulares de los datos o más desconocidas por estos son las categorías de los datos derivados y los datos inferidos. Y entienda a los datos inferidos como aquellos que se obtienen a partir del procesamiento analítico de un conjunto amplio de datos entre los que se encuentran datos de múltiples personas usuarias y diversas fuentes. Ahora, en el caso de esto está claro que siempre, ¿sí? Siempre entran en juego tecnologías muy complejas, por eso se vuelve a mencionar el tema del Big Data, las técnicas que ya les mencionaba. Big Data, Data Mining, inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, cualquiera de ellas se utiliza. Ahora, de lo que yo les estoy diciendo, no hay nada aquí, como decirles, nuevo en materia de protección de datos personales, porque hace 30 años que estamos hablando de esto. Hace 30 años que se habla de estas cuestiones. Y mucho más profundamente, desde el nacimiento de la privacidad por diseño y por defecto, concepto acuñado en la década de los 80. Por lo tanto, es irresponsable comenzar a hablar esto ahora como si fuera recién estamos redescubriendo esto. ¿Y cuáles son los principales riesgos para la privacidad y la protección de datos personales que se señalan en esto? Primero, la revelación invasiva de lo que son las pautas de comportamiento, los perfiles de los titulares, la falta de control, la asimetría informativa, la falta de transparencia, la participación segmentada de los múltiples actores que podría dar lugar a la segmentación en términos de responsabilidad legal o jurídica, la afectación también de las personas expuestas a estos sistemas, a los sistemas en los cuales se obtienen, se derivan datos, las faltas de medidas de seguridad, tema apuntado en otra de las charlas que compartimos con el centro de graduados el año pasado, y también las limitaciones de permanecer en el anonimato o directamente la imposibilidad técnica de conseguir anonimato cuando se está en estos ecosistemas. Y después han habido muchos intentos de establecer una definición, obviamente desde una perspectiva de ciencia blanda, de qué se entiende por inferencias. Es allí donde me quiero meter a observar una cuestión local, que ha sido el caso de un informe que salió aquí a nivel local con muchos, muchos bombos y plantillos sobre una entidad del tercer sector que se encargó de trabajar la temática de los datos personales inferidos. Y cuyo informe anunciaba que ya desde el principio no buscaba ser exhaustivo con respecto a todas las problemáticas o potenciales problemáticas de las inferencias, pero sí quería transmitir la necesidad de la urgencia de contemplarlos y regularlas. Vaya reflexión, es decir, está bien que tal vez un informe fracase ya anunciando su propia muerte, es decir, cuando habla de inferencia ya establece el punto de partida en el cual va a decir todo sin decir nada y sin decir nada sin ningún impacto, solamente tercerizando la responsabilidad en el lector de hacer algo con este concepto absolutamente inespecífico. Y otro de los problemas en relación a otro de los errores conceptuales que se encuentran desde un punto de vista jurídico, legal, en este informe que habla sobre el tema de la inferencia, establece que hoy los datos, una afirmación categórica de que hoy los datos no se recolectan, se infieren. Y me hago la pregunta, ¿con qué seriedad científica jurídica se explica al lector que los datos se dejaron de recolectar? Es decir, ¿acaso estamos queriendo reconstruir o generar un nuevo método de monopolización del saber sobre qué datos específicamente son los que tenemos que decir hegemónicamente que se protegen? Porque ya no son los datos recolectados. Cuando hablemos de recolección de datos, chau, somos dinosaurios, tenemos que hablar de los datos inferidos o no sabemos de protección de datos, como un nuevo valor de verdad en las propias cámaras de eco donde se imponen estas palabras fallonistas, ¿no? Y después del reconocimiento, no hay consenso sobre la definición de los datos inferidos. Esto es volver de alguna manera sí, el lavado de imagen concuerdo allí con lo que están señalando. Y entonces establecen esta cuestión de haber descubierto América de vuelta, hablando de protección de datos personales, cuando, por ejemplo, para recién hablar ahora de la temática de Big Data y de los efectos de Big Data fue acuñado como término en el 2005. Es decir, imagínate todo el agua que ha pasado debajo del puente para recién ahora
empezar a decir, "Ah, el Big Data es riesgoso", es verdad, había tensiones de derechos y ahora el problema que nos dimos cuenta es que los datos ya no solamente se recogen, se infieren. Bueno, esto es porque de golpe se dieron cuenta de que existía la inferencia como actividad. Ahora, más allá de este sentido común que se le da al término desde la perspectiva del lenguaje natural, que sería la idea blanda de qué es la acción de inferir un dato, más allá del reflejo humano, de decir, bueno, esto está bonito decirlo, entonces lo expreso, tenemos que ver un poco debajo de la superficie qué es lo que verdaderamente significa inferencia en el contexto del procesamiento de datos. Y esto es empezar a aportar a ese campo de imprecisión total jurídica técnica un poquito de claridad conceptual. La palabra inferencia en lo que respecta al procesamiento de datos justamente está allí, o venía de allí, o de alguna manera la tomaron prestada de esa forma. ¿Por qué? Porque venía de las acciones de lo que se conoce como inferencia matemática, que es en realidad lo que ocurre naturalmente en lo que es el campo de la ciencia de datos. Y aquí la primera observación crítica al respecto de esto, si nosotros seguimos en el ámbito de, en el caso, ciencias sociales, ciencias jurídicas, si continuamos antropomorfizando o humanizando entidades o conceptos para entenderlos, vamos a perder bestialmente los verdaderos significados que tienen a nivel técnico estas ideas, como ha sucedido, por ejemplo, con el caso de la inteligencia artificial, y lo mismo con el tema en la actualidad de los datos inferidos, que ahora los explicamos de una manera cuasi pueril, como los hijitos de los datos, es decir, con la lógica inductiva, deductiva, es decir, a partir de algunos datos sacamos otros datos que están relacionados a los anteriores. Ahora, lo que tenemos que entender en definitiva es que, ¿qué es lo que entendemos por inferencia? ¿Cuál es el sentido preciso, técnico, concreto de la palabra inferencia para el contexto de procesamiento de datos? Y acá nos tenemos que meter en una filosofía muy particular que es la filosofía de las matemáticas, Em, tomando unas palabras de una investigación muy interesante que se hizo en el caso en la UNAM de México, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de allí, donde se discutió mucho el tema de la filosofía de las matemáticas, eh, el concepto de inferencia, ellos comentan la deformación conceptual de la idea de inferencia porque es un concepto que nace en el lenguaje natural, la matemática lo adopta. No fue un concepto que nace del vientre de las matemáticas, sino que se adopta y por esa adopción, para luego explicar y humanizar el resultado de lo que hace las matemáticas con el concepto del lenguaje natural de la inferencia, es que se empieza a introducir esta deformación conceptual producto de esa apropiación simbólica que se cuela, ¿no?, por la interpretación errada del término, lo que es realmente poético. En matemáticas, cuando se habla de inferencia, y desde la perspectiva de la filosofía matemática, se habla de que las inferencias son transiciones. Son secuencias de proposiciones en las que nosotros lo que decimos por sistema lógico es que la última es conclusión de, en el caso, las proposiciones anteriores. Y eso es lo que nosotros entendemos en el caso para señalar que una inferencia es efectivamente correcta, cuando es la manifestación de la concordancia generalizada respecto de la utilización de ese simbolismo. Pero si nos centramos en el proceso y vamos hacia el campo de la lógica, es decir, salimos desde la parte tal vez que nos gusta más a los juristas, que es la cuestión más de orden filosófico, cuando vamos al campo de la lógica, a la inferencia como una disciplina a nivel de la lógica, es el proceso, la inferencia es el proceso por el cual nosotros, a partir de deducciones que son lógicas y válidas, derivamos conclusiones a partir de premisas o hipótesis iniciales. Y es así como nosotros tenemos tres clases primordiales de inferencias. Y con esto no quiero ultra depender de explicarles todo el capítulo de la lógica en relación a ello, obviamente por razones de brevedad. Pero cuando nosotros hablamos de inferencias aceptables, en definitiva nos referimos a inferencias que lo son por la estructura lógica, no por el contenido específico del argumento del lenguaje utilizado, es decir, no se hace a partir de la retórica, se hace desde la lógica.
Y en este sentido, nosotros distinguimos estas tres clases de inferencias, entre las cuales están las deducciones, que son las inferencias deductivas, aquellas conclusiones que siguen la lógica de las premisas, las inducciones, aquellas premisas que en el caso se apoyan previamente y que sustentan la conclusión, pero que no la garantizan. Es decir, la conclusión puede ser cierta como no. El típico caso de yo creo que el titular del dato va a elegir esto, pero no necesariamente va a ser cierto. Es decir, puede comprobarse que no lo es. Y después finalmente las abducciones, que son aquellas conclusiones de orden conjetural. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué claramente? Y acá explicando un poco la confusión que tiene Patricia allí en el chat. ¿Por qué esto no es ideal? Porque nosotros, desde un punto de vista de técnica legislativa, tenemos que proteger al objeto de procesamiento, que son los datos, los metadatos, los productos y los subproductos de procesamiento. Dentro de los subproductos de procesamiento tenemos inferencias, tenemos datos relacionables, tenemos datos derivados de manera directa. Dentro de las inferencias tenemos estas tres tipologías de inferencias y después hay un montón de otras cuestiones que no son inferencias y que aún así son subproductos de procesamiento. Por lo tanto, hacer esta segmentación artificial de decirles, no saben qué, solo protejamos las inferencias, dejan por fuera toda del campo de la protección todas las cosas que no son inferencias. Y la otra pregunta profunda es, ¿qué es lo que definís en un sistema jurídico como inferencia cuando ya vemos que no existe consenso jurídico legal sobre la temática? Si nosotros hacemos una ley que segmenta y que extrapola la protección de datos personales, el descubrimiento de la ciencia de la lógica, tal como se estaría en el caso haciendo, como he criticado ampliamente, con la ética de datos, cuando la ética de datos ya está embebida en la regulación de protección de datos personales y se está volviendo hacia atrás, como las palabras del chat de Alejandro del lavado de imagen, ¿acaso esto sería un data logic washing? O sea, estamos lavándole la cara a la protección de datos personales a partir de lo que es el tema de la lógica. Entonces, creo que en vez de generar esa idea de hype de inferencia, habría que volver a las bases. Otra de las observaciones del informe es que intentan camuflar otras de tantas entidades conocidas por palabras y neologismos acuñados recientemente. En vez de hablar de toma de decisiones automatizadas o toma de decisiones basadas en valoraciones personales automatizadas o toma de decisiones basadas en perfilamiento, ahora ¿saben qué les dicen? Toma decisiones basadas en inferencias, como si fueran las únicas decisiones que se toman, las a partir de las inferencias. Después encima tienen que justificar conceptualmente por qué entienden que el dato inferido es un dato personal. Es obvio que es un dato personal. Explican lo obvio. Todos los productos o subproductos de procesamiento, directos o indirectos, son datos. Dejen de confundir a la gente. No contribuyen nada a confundir y lavar conceptos y encima mezclarlos. Y después el último es el más gracioso. Hasta ahora estuvimos hablando de la autodeterminación informativa. Adivinen cómo le dicen ahora, en vez de decirle autodeterminación informativa o como la doctrina española le decía libertad informática, para generar más inespecificidad en el campo del derecho como si la necesitáramos a nivel sinonímico, hablan de autodeterminación informacional. Poético, ¿sí? Que cambios, cambios, cambios para que haya grises. En vez de crear sinónimos para diferenciarse artificial y cosméticamente, ¿por qué no siguen utilizando los conceptos históricos, jurídicos que ya se acuñaron, por ejemplo, en el caso de la falsa autodeterminación informacional en 1983? Todos consensuadamente le estamos diciendo autodeterminación informativa, que el proyecto de 2022-2023, con todas las observaciones jurídicas que merece, le está diciendo de esa manera, ¿necesitan ellos aposentarse como lavadores de imagen de conceptos jurídicos para empezar a decirle de otra forma a más de lo mismo? Y en este sentido terminan concluyendo en establecer la inutilidad jurídica del hecho, porque dicen que si bien que hoy en día no existe una regulación al respecto, en el caso, ¿qué regulaciones citan? Regulaciones generales, como puede ser la ley de protección de los datos personales de los consumidores de California. En el caso, imaginen, cita la ley de protección de datos personales de Australia,
más graciosamente, para humor de la audiencia y ánimos Yocandi, la ley de China y de la Unión Europea en el caso del RGPD y el grupo de trabajo del artículo 29 que se acuña en 1996. Imagínense reinventar la necesidad jurídica de regular estas cuestiones de manera separada. Claramente no hay necesidad. Nadie jamás vio esa necesidad de regulación aparte sobre estas cuestiones y de hecho sería, a nivel observativo, un clarísimo defecto de técnica legislativa. Generar una ley por cada tipología de dato, de metadato, de producto y de subproducto de procesamiento es como hacer las leyes Vademecum. Una ley por cada remedio, una ley por cada enfermedad y de esa manera el sistema pierde total organización y lógica. Y esto a la larga, ¿qué nos genera a nivel jurídico? Inseguridad jurídica por todos los problemas derivados de esa integración normativa. Y esto finalmente en relación a cuál es mi conclusión de esto, tenemos que cambiar el foco sobre la protección de datos personales y empezar a entender que no puede variar nuestro foco de la protección, que tenemos que centrar en el qué sobre la complicidad que existe en función de proteger según el quién lo hace. Todas estas situaciones dieron lugar a que a la larga se terminaran aprovechando estas cuestiones y que estos actores que centran la protección según quién es el que está procesando, quién es el que está llevando adelante el proyecto, quién es la autoridad de turno, cuál es la simpatía política partidaria de turno, cuál es el aparato ideológico subyacente, son lo que yo llamo los artífices de lo que se conoce como el fuego controlado, mecanismo que seguramente todos ustedes en el lenguaje natural conocen. Fuego controlado en materia de protección de datos personales es hacer quema controlada tomando el fuego, ¿sí? Para hacer todas esas medidas para que no escape del control y que solamente se queme lo que se tenga que quemar. Operan, ¿sí? Discrecionalmente para un actor que encima determina hasta dónde llegan y es hasta allí que lo hallen. Entonces, simplemente para concluir, hay varias cuestiones a destacar de todo lo que hemos estado charlando en la clase del día de la fecha. Hoy en día estamos atendiendo a un proceso progresivo bastante fuerte de deterioro en términos generales de la protección y la seguridad de datos. Eso nos ha convocado en un montón de encuentros que hemos compartido aquí en la Facultad de Derecho con el Centro de Graduados. Y en este sentido, también la dilución sistemática de los límites de la protección y de la privacidad han operado en contra de los titulares de los datos. Y es por eso que, simplemente para concluir y empezar a cerrar este tema, necesitamos reconocimiento de ese consentimiento, un consentimiento que, como les decía, tiene que ser libre, tiene que ser expreso, informado, específico, inequívoco. No tenemos que permitir estos abusos que esconde la legitimación de nuevas bases legales de tratamiento que terminan novando y jerarquizando excepciones. Tenemos que bregar y luchar por la instalación de la autodeterminación informativa dinámica y el consentimiento informado dinámico. Tenemos que luchar por la responsabilidad de carácter proactivo, preventivo y precautorio. Tenemos que luchar por verdaderas leyes en materia de protección de datos personales que estén orientadas a la realidad técnico-jurídica con precisión jurídica, científica, que estén actualizadas, que sean eficientes, que no se llenen de palabras sin significados y que estén orientadas a verdaderos principios y derechos jurídicos y legales, que son lo que nosotros estudiamos y que lo que nosotros aplicamos como herramientas para hacer valer los derechos de los titulares. Tenemos el deber jurídico de afinar el objeto de protección desde lo técnico, entender cabalmente qué es lo que estamos protegiendo. Tenemos que centrar finalmente la protección en los datos, metadatos, productos y subproductos de procesamiento de toda tipología a través de cualquier tipo y técnica de procesamiento con independencia de la finalidad de tratamiento. Tenemos que dejar esta hiperactividad absolutamente atrófica de inventar entidades sinonímicas que solamente lo que sirven es para confundir, para oscurecer y para apropiarse encima simbólicamente del poder del conocimiento en un área que necesita ser divulgada con claridad y con un mensaje firme, fuerte, inequívoco. Y por otra parte, no tenemos que redescubrir entidades tardíamente, tenemos que proteger sustancialmente, simplificar lo más que se pueda la protección. ¿Para qué? Para que la misma
recaiga principiológicamente y sea lo más genérica, amplia y plena posible. Y por otra parte, tenemos que hacer valer verdaderamente que la protección de datos personales, la protección de la privacidad, de la seguridad, tiene que ser absolutamente objetiva. No nos tiene que importar ni quién es la autoridad política de turno, ni cuál es el aparato ideológico, ni quién procesa los datos, ni con qué finalidad lo realiza. Todas estas cuestiones han permitido que hasta ahora se sigan habilitando los abusos que conocemos y que se siguen reiterando en el tiempo. Ya sufrimos la defensa según el quién lo hace, la defensa según quién procesa, la defensa según con qué finalidad. Y para simplemente cerrar, la protección de datos personales tiene que ser objetiva, tiene que ser imparcial, tiene que ser apolítica, tiene que ser apartidaria, tiene que ser inexcusable y permanente, tiene que ser plena e integral, tiene que ser preceptiva, principiológica y sistemática, tiene que ser invariable, fundamental, insoslayable e irrenunciable para los titulares de los datos como derecho humano fundamental de nuestra era digital y con todo ello entender que hoy en día también al respecto de su reconocimiento, el mismo tiene que ser invariable y tiene que ser lo más rico posible en los nuevos cuerpos normativos que tengamos en relación al estado actual del arte que tiene esta materia, no solamente desde nuestra vereda, desde las ciencias jurídicas, sino también desde la vereda de lo técnico, en las ciencias de datos, en la lógica, entre otras disciplinas. Así que bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo a los asistentes a este encuentro. Han sido muchos más de 230 aproximadamente, así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Y gracias también nuevamente, como siempre, a la organización del Centro de Graduados de nuestra querida Casa de Estudios, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a Carolina, también a Silvina por toda la organización y apoyo siempre en todos los encuentros. Así que, sí, Carolina, te paso la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Les quería recordar a todos que nos tengan paciencia con el tema de los certificados. Van a estar siendo enviados una vez que procesemos la asistencia. Y sin más que decir, también quería recordarles también que el video está siendo grabado y va a ser subido. Seguramente mañana ya está disponible en nuestra página de YouTube. Así que ahora sí, sin más que decir, podemos concluir con la clase de hoy. Muchas gracias, doctora, por la clase y gracias a todos por participar. Muchas Saludos. gracias a todos. Saludos.